Bienvenidos de regreso a El Calvario Podcast. Mi nombre es Héctor Quito. Tengo el privilegio de estar aquí con el obispo Bertín Salgado. Hermano, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo se siente? Yo sé que tuvimos una noche buena en el campamento. ¿Cómo se siente ahorita? Bendecido. Es un privilegio tener este tipo de actividades aquí en el distrito. Comentaba yo a algunos hermanos que hace años íbamos hasta Columbus, Ohio, para participar de alguna manera en un campamento. Y pues qué bueno que ya llevamos años teniéndolos Sí. ahora aquí en Illinois. ¿Qué es lo que le ha impactado en estos campamentos sobre los años? Verdaderamente el crecimiento, el crecimiento numérico, vaya, en los cultos, en los servicios, cada año que siempre se ve en aumento. Sí. Sí. Y usted tiene una historia, ¿verdad?, del ministerio. Usted tiene años en el ministerio. ¿Cuántos años ha tenido en el ministerio? Nosotros comenzamos en el año 1994, en la Ciudad de México. Mi mentor fue el hermano Tomás Dross. Allá Dios me hizo el llamado por medio de él a pastorear allá, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, en Nezahualcóyotl también. Y llegó un momento en que pastoreaba yo dos iglesias, y una en Chimalhuacán, otra en Nezahualcóyotl. Y estuvimos allá por casi 5 años. En el año 99, a fines, Dios nos trajo para acá. Y era algo no muy visto, algo curioso, ¿verdad? Porque pues de México fui enviado y fui aceptado aquí como misionero. Oh, Y llegamos precisamente a Chicago. sí. Antes de comenzar, yo tengo unas preguntas para usted y otra vez gracias por estar y tomar de su tiempo de estar aquí con nosotros. Pero quiero invitar a todos que nos están viendo, escuchando, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos den un share en YouTube, en Facebook y también que nos den 5 estrellas en nuestro podcast, en cualquier plataforma que nos están escuchando. Pero otra vez, gracias por tomar su tiempo. Yo quería nomás saber un poco de su testimonio y si podemos comenzar nomás si nos puede hablar cómo fue su vida antes de Dios y después vamos a entrar a unas cosas más. Amén. Pues en el libro de Daniel, ¿verdad? En el capítulo 4, el verso 2, precisamente dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Siempre he creído eso, ¿verdad? Y aunque llevamos años predicando en la iglesia local aquí en Chicago, pero de vez en cuando comparto parte de mi testimonio, porque lo dice la palabra, conviene, conviene. Veo en el libro de los Hechos lo que hacía el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Que él predicaba mucho por medio de su testimonio. Y pues sí, ha servido, digamos, como inspiración para muchos, para poder alcanzar el cambio. Muchos que como yo luchan, yo luché mucho con el alcoholismo. Luché mucho con el alcoholismo. En México yo no era un alcohólico. En México no llegué era joven, ¿verdad? Nos vinimos cuando yo y mi esposa teníamos unos 23 años, 24 años de edad, y no tomaba mucho, pero como muchos que venimos buscando el sueño americano aquí a este país, pues llegando lo que encontramos fue trabajo, bendición, mucho dinero, y por consiguiente empieza uno a deslumbrarse por paseos, distracciones, vicios. Entonces comencé a caer en el alcoholismo. Y pues sí, a lo largo de 3, 4 años después de haber llegado, logré mucho en cuanto a trabajo y éxito en la compañía donde yo trabajaba, ¿verdad? Llegué siendo el barrendero y de una compañía de más o menos 20 trabajadores, 26, llegamos a convertirla en una compañía de más de 200, casi 230 trabajadores. Y parte de ello fue pues el empuje que yo tenía para el trabajo, y de estar en una posición muy baja llegué a alcanzar una buena posición, de entrar con un sueldo mínimo, pues alcancé un salario, digamos, estratosférico. Yo ganaba mucho dinero para ese tiempo, pero igual era mucha la perdición. Entonces eso me fue distanciando de mi familia. Estábamos al borde del divorcio con mi esposa,
Y así fue como yo llegué a los pies de Jesucristo. Alguien ya me había hablado la palabra, mi madre oraba mucho por mí, mi hija, que ya comenzaba a ir a la iglesia, la más grande, Anita, ya iba a la iglesia y también me invitaba. Pero no, yo me resistía y estábamos al borde del divorcio con mi esposa, mi familia, un caos. Y pues yo veía la necesidad de un cambio, pero siempre creí que yo podía controlarme a mí mismo y que el cambio lo iba a lograr yo mismo. Es más, recurrí a Alcohólicos Anónimos y no tengo nada contra ellos y sus métodos, pero verdaderamente en mí no funcionaron. Y intenté con la estampita, yo era muy católico para ese tiempo también, los juramentos y no funcionaron igual. Entonces, cuando estaba pues ya con abogado contratado y en procesos de divorcio, mi esposa en una ocasión la detuve ya de la puerta con sus maletas listas para irse a México y no volver. Me dolía porque yo en el fondo amaba a mi esposa, mi familia, mis hijas, y para eso ya había nacido mi único varón, mi hijo Luis Enrique, que ahora es pastor y es parte activa aquí en el distrito de Illinois, ¿verdad? Y pues todo eso, algunos pensaron que iba a lograr un cambio en mí, pero no, verdaderamente cada vez me perdía más y más. Pero fue así, algo sucedió, ¿verdad? Algo sucedió en mí que pues fue que comencé a buscar más en serio el cambio. ¿Era un día, era un evento, era algo No, más bien específico? fue un accidente. Fue un accidente terrible que yo tuve. Ya iba a la iglesia de vez en cuando, con mi madre, con mi hija. Ya de dientes para afuera confesaba ser cristiano. Pero esto es importante para los que nos van a escuchar o los que nos estén viendo. Yo quise jugar al vivo, al sabio, al inteligente. Y yo, aunque ya llevaba casi 2 años en la iglesia, ¿verdad? Pero no tanto, llevaba meses, pero yo no era firme, no era estable, no había tomado una decisión, seria de entregar mi vida al Señor. Entonces, me pasa un accidente cuando recién empecé a abrir a la iglesia. Me asaltaron, me quisieron robar mi camioneta. Yo nunca supe más bien si fue un atentado directo contra mi vida, contra mi persona, porque llegaron frente de mi casa a 2 de la mañana, yo me iba a trabajar y llegan un vehículo, se baja una persona de ese carro, yo estaba afuera y había sacado mi carro del garage, lo estaba calentando y esperando a que un sobrino mío saliera porque iba a ir conmigo, me iba a acompañar, íbamos para el mismo trabajo. Antes de que él saliera, esa persona, un güero, se baja, abre la gabardina, saca una escopeta y corta cartucho y me dispara. Entonces fue algo muy instantáneo que yo me di a la fuga y me tocó las postas de esa escopeta en mi brazo, tengo las marcas, las huellas en mi pierna, despedazó toda una parte de la camioneta. Y fue ahí donde me acordé de los ruegos de mi madre, me acordé de las invitaciones de mi hija a la iglesia y que yo no quería tomar las cosas en serio, ¿verdad? Fueron a orar por mí, para no hacer tan larga la historia, ¿verdad? Pero fui a dar al hospital, al Mercy, en Chicago, y ahí fueron a orar por mí. Entonces, habían dicho que mi mano iba a quedar seca, porque yo no podía mover 3 dedos, solo 2 podía mover. Y en esas horas que llevaba en el hospital, un día, 2 días, los doctores habían dicho que no había movimiento y que un metal había quedado, una posta había quedado en el hueso, había dañado nervios y todo, y estaba yo muy angustiado, porque yo era y soy un hombre de mucho trabajo, de mucha acción. Entonces me angustiaba el hecho de pensar, ¿qué va a pasar ahora con mi mano seca, que no pueda yo moverla? ¿Y qué va a pasar con la compañía a la cual yo le había dado tantos años de mi vida? ¿Qué va a pasar con mis sueños, mis metas, todo? ¿Qué va a pasar? Entonces fueron hermanos a orar por mí, de la congregación donde asistía mi madre y mi hija, y ellos oraron por mí, oraron, pero la oración que ellos hicieron, sin que ellos supieran mi vida, ellos oraron y clamaron: Señor, restaura
su brazo, restaura su cuerpo, pero sobre todo restaura su matrimonio, restaura su familia. Y eso como que tocó mi corazón, porque yo dije, ¿cómo saben? O sea, ¿quién les dijo? Que lejos de que sí me preocupaba mi situación física, mi brazo, el accidente, lo que los médicos decían que iba a suceder si no había reacciones positivas en los músculos de mi brazo. Me preocupaba, pero me preocupaba más mi situación de pareja con mi esposa, el divorcio que estaba en puerta y todo, me preocupaba. Entonces cuando ellos oraron, solté el llanto y comencé a clamar junto con ellos, ¿verdad? Yo no quería, en el fondo, vaya, yo no quería que mi matrimonio terminara así, y mis hijos, y bueno, eso fue lo que pudo mucho, y yo siento que ahí Dios hizo un milagro, porque hizo el milagro en mi brazo, mi mano, que aquí está, miren, pero aparte hizo el milagro en mi mente, en mi corazón, porque empecé a abrir más mi mente, mi corazón a la palabra. Ya no era difícil que yo acompañara a mi madre a la iglesia, ya no era difícil que yo, con el pretexto a veces de cuidar a mi hija, yo la llevaba a la iglesia, y a veces me quedaba fuera en la camioneta esperando, otras veces me convencía y ya comenzaba yo a entrar más y más a la iglesia. Y bueno, eso fue el comienzo, ¿verdad? Eso fue en el año 90, en el año 90, 91. Después de 2 años de tratar Dios conmigo, pues ya tuve otro accidente, que fue cuando ya iba a ser bautizado, cuando decidí definitivamente entregar mi vida en totalidad al Señor Jesús. Yo dije, pase lo que pase, yo me bautizo, ¿verdad? Y ahí pues ese fue un accidente terrible también en un vehículo. Mi camioneta se volteó, me chocaron, ese fue un cambio drástico, porque de ahí para acá el compromiso con Dios fue serio, fue formal. O sea, yo vi que yo estaba jugando, pero que Dios no estaba jugando, ¿verdad? O me convertía y aceptaba ese llamado, no solo a ser salvo, sino también a servirle a Dios, porque cuando yo estaba en ese estado de inconsciencia en el hospital, ahí fue en el Hospital Monte Sinaí, y me habían diagnosticado ya muerto, me habían tapado el cuerpo con una sábana, y habían dicho que ya no había signos vitales, pero yo escuchaba, yo sabía lo que estaba pasando, pero no podía mover un dedo, no podía gritar, no podía respirar, nada, y ellos ya me estaban declarando muerto. Entonces escuché cuando la voz de una doctora morenita, por su acento, pude darme cuenta que era morenita, y dijo, come on, y pidió los instrumentos ahí, los electroshocks, y recuerdo que mi cuerpo botaba en esa camilla de metal, o no sé de qué era, pero muy dura, botaba, y una, dos, al tercero pude hablar, gritar y todo, pero yo en mi inconsciente, yo lo que clamaba, Señor, ahora sí perdóname, y yo ahora sí voy a servirte, y voy a amarte, y voy a todo. Bueno, ahí fue un cambio drástico y total. Pero eso fue 2 años después de que ya estaba yo asistiendo a la iglesia. Esos dos acontecimientos fueron los que marcaron un antes y un después. O sea, ahora yo batallo, hermano, porque tengo gente en la iglesia que igual no se quiere comprometer, y que juegan y que todo. Y yo digo, oh, Dios mío, cómo todo se paga, ¿verdad? Ahora me toca gente que trabaja tanto, y yo digo, no puedes perder unas horas de trabajo para venir a la casa de Dios. Gente que tiene 2, 3 trabajos. Esa era mi vida. Ese es un ejemplo real de lo que yo viví. Así era yo. Y, y batallo mucho, no sé por qué, pero me llega mucha gente así, tan comprometida en otras cosas, pero que no se quieren comprometer con Dios. ¿Qué cree, se le puedo preguntar esto? Porque usted dijo, tuvo ese accidente donde Dios sanó su mano, ¿ok? Y después 2 años para el otro accidente. El choque. ¿Qué cree que lo detuvo en esos 2 años para hacer ese compromiso que hizo en el segundo accidente? Lo que me detuvo, pues precisamente pienso que fue la falta de compromiso, porque uno no puede estar comprometido con Dios y con el mundo, con Dios y con las riquezas. Para mí el éxito en aquel tiempo era tener 2, 3 casas, para mí el éxito era tener 2, 3 trabajos, para mí el éxito era otras cosas, muchas cosas, posesiones, ¿verdad? Pero el verdadero éxito, yo siento ahora, después de esas experiencias, ¿verdad? Pues es sentir la paz interna, es sentirse uno bien con uno mismo, sentirse bien uno con la gente, sentirse bien uno con Dios sobre todo, ¿verdad?
que nuestras acciones van conforme al plan de Dios. Entonces sí, en esos 2 años, pienso que eso fue un cambio de compromiso, quizás una falta de apoyo, porque en ese tiempo mi esposa, aunque ella era muy católica, igual que yo antes, ¿verdad? Viene de un hogar muy católico ella. Su mamá, mi suegra, fue muy católica, muy religiosa. Es más, ella iba a ser monja, entregó su vida a los hábitos, decía ella, y en un año de prueba que la sueltan del convento, conoció a mi suegro y se casaron y tuvieron muchos hijos, como dicen en los cuentos, ¿verdad? Y se casaron y ella dejó el convento, pero, pero verdaderamente siguió con su fe, con sus doctrinas y todo, y gracias a Dios porque conocí algo, por lo menos. Mi familia, mi madre, mis padres no conocían nada de Dios, yo no conocía nada de Dios, pero gracias a mi suegra conocí un poquito. Después tocó al revés enseñarle a ella, cuando yo ya conocía, ¿verdad?, la palabra, la verdad, la doctrina del nombre. Entonces me tocó enseñarle a ella y también se convirtió ella, mi suegra. Pero en el principio no fue así. O sea, la pregunta era, ¿qué fue lo que me detenía de no dar ese paso de fe, de establecerme, de afirmarme? Quizás la falta de apoyo de mi esposa, porque ella se reía de mí, no creía y decía, bueno, recibía críticas de todo tipo. Es más, me llegó a decir, te prefiero borracho a santurrón como eres ahora. Y te prefiero borracho y como eras loco, enamorado, parrandero, todo, a como ahora con tu Biblia bajo el brazo. Pero mi suegra se enteró, y cuando ella se entera, porque mi esposa poco a poco fue manifestando que se sentía sola, que se sentía abandonada, porque mis hijas llevan conmigo, ahora las más pequeñitas de Ana, ya iban con nosotros a la iglesia, y ya llegó a haber un momento en que mi esposa se iba sola a la iglesia tradicionalista y nosotros en grupo con mis hijas a la iglesia pentecostal. Entonces, cuando en esos momentos de soledad y todo, llega a hablarle a mi suegra y le dice, estoy sola, se fueron, ya no van conmigo a tal, usted me enseñó esta doctrina y ellos ya no quieren, y todo. Y le dice un día mi suegra a mi esposa, y él ha cambiado realmente, pues sí, ya no toma, pues no, y ya no es loco, ya no anda en la calle, ya no. Entonces, ¿qué esperas? Le dice, conviértete tú también, ve donde él esté yendo, apóyalo a él. Y sabe, ese fue verdaderamente, pues quizás lo que marcó también una diferencia, que comencé a sentir el apoyo de ella, que aunque antes con ella o sin ella, pero yo trataba de ir y todo. Pero ya cuando incluso una vez hice una prueba y le dije, bueno, no prueba voluntaria, sino que me enfermé. Yo como lo que sea en la calle y todo, y me comí unos tacos en la calle y me dio ¿qué me dio? Tifoidea. Y me enfermé bien feo del estómago y me quedé en casa, y pasó un domingo y no fui a la iglesia porque estaba enfermo, y llega el miércoles y tampoco voy a la iglesia, y llega el otro domingo y ella me ve y dice, ¿qué? ¿No vas a ir a la iglesia? No, le dije, todavía estoy enfermo. Y dijo, no, ve a la iglesia, ve. Es que ella sospechaba que si yo dejaba de ir a la iglesia tal vez volvía a las andadas, ¿verdad? Y me dice mi esposa, no, ve a la iglesia, ve. Es más, si vas yo voy, ¿de verdad? Y yo dije, esto era lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Le dije, ¿de verdad si vas? Sí, levántate, vámonos a la iglesia. Y mire, santo remedio. De ahí después yo le decía, o sea, buscaba yo la manera de negociar con ella, de sentir el apoyo de ella. Y pues para gloria de Dios, 4 años después que yo conocí de Dios, fue que ella también se entregó al Señor Jesucristo y se bautizó. Usted tiene un gran testimonio. Al comienzo usted habló de cómo vino aquí como misionero para empezar la iglesia. ¿Puede hablar de los comienzos de su ministerio y qué es lo que pasó ahí en su ministerio? Y ahora tiene una gran iglesia, y puede hablar un poco de eso. Amén. Pues cuando llegamos no fue nada fácil. Chicago es una zona muy difícil. Chicago es un área en donde, si lo vemos desde el área de la demoniología, ¿verdad? Muchos demonios, mucha corrupción, violencia, mucho pecado. Pero pues la palabra de Dios es fiel y verdadera, ¿verdad? Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia. Llegamos quizás sin saber los retos, porque yo conocí la palabra aquí, pero cuando nos fuimos a México con mi familia,
con 3 meses de vacaciones, yo llevaba el objetivo de hablarle allá a la familia de mi esposa. Y lo logramos porque en 3 meses se convirtieron y se bautizaron varios, incluida mi suegra. Nos quedamos, ahí fue donde me hicieron el llamado a pastorear allá, el hermano Tomás Dross. Pastoreamos allá por 4 años. Cuando se habló de la necesidad de venir para acá otra vez, pues porque teníamos los papeles, porque hablábamos un poco el idioma, porque ya conocíamos, ¿verdad?, el estilo de vida de aquí. Entonces, pues acepté y fue que se hicieron mis trámites para llegar aquí. Esos famosos o dichosos trámites duraron meses, casi un año. Cuando se logró todo, pues ya habíamos empezado, aunque yo tenía mucho temor porque me dijeron allá todo es muy estricto, inspectores, las leyes, registro, licencias, todo. Pero comenzamos, ¿verdad? Porque gracias a Dios, pues el hermano envió buenas cartas, nos recomendaron bien, hermano González, hermano Rito Suárez, ¿verdad? Nos apoyaron y comenzamos en Chicago. Y mire, cuando comenzamos, empezamos en el basement de la casa de mi hermana. Ellos se vinieron después que nosotros, en la primera vez que estuvimos aquí. Cuando regresamos nosotros, ellos ya habían avanzado, ya uno de sus hijos tenía casa propia y ella vivía en ese basement de la casa de su hijo. Y yo les decía, pues ahora yo estaba hablándole a la familia de aquí, porque cuando nos fuimos a México y nos quedamos 5 años, la familia que recién había llegado aquí, algunos no se quedaron instalados en ninguna iglesia ni nada. Entonces ahora ahí empezamos con la familia de mi hermana Adela. Ahora ella y sus hijos, su hija asisten a la iglesia. Y bueno, en aquel tiempo fue en el basement de ella, esperando pues respuestas legales y todo de mi cambio hacia acá. Permitió que hiciéramos como estudios bíblicos de hogar en su casa. Cerrábamos los ojos para orar y sus hijos en ese momento se salían de la casa y cuando abríamos los ojos solo estaba mi hermana ahí con nosotros, pero su gran familia no había nadie. Entonces aguantamos y ahí hemos orado siempre por ellos. Algunos ya dieron el paso de fe. De ahí, hermanos, solo estuvimos meses. Cuando ya nos dieron luz verde, ya teníamos toda la aprobación legal y todo, rentamos un local, recuerdo bien, en la 59 y la Sacramento. Ahí estuvimos 2 locales comerciales y solo duramos meses, aunque el contrato era por 1 año. Pero en el primer culto pentecostal recuerdo que invitamos a un predicador de Indianápolis, el hermano Mario Saldaña, que ya no está con nosotros, vino y predicó y a él le gustaba el fuego, la danza y todo, ya teníamos músicos y se hizo la alabanza hermosa, pero lo que para nosotros es hermoso, para el dueño del edificio fue fatal. Y fue y que me están destruyendo y que se va a caer el edificio y que no sé qué. Dijo, el martes quiero que estén fuera de este lugar. Y bueno, eso hizo que dobláramos rodillas, oráramos. No faltó quien de los hermanos de la congregación dijo, pastor, sé de un edificio que está abandonado, es una cantina que antes existe en tal lugar. Y le digo, pero si yo viví ahí muchos años en esa calle antes, cuando, o sea, la primera vez que llegamos en el 85. Le dije, yo viví ahí y esa cantina, le dije, se está cayendo ese lugar, ese edificio. No entré yo nunca a esa cantina porque ya llevaba años cerrada, pero conocía todas las cantinas del área de cuando era yo borracho. Y cuando me dijo ese edificio, y le dije, pues vamos a ver, pero sí está abandonado ya desde hace tiempo, le dije, va a estar muy dañado. Fuimos y con la urgencia de que nos teníamos que salir de ahí de la Sacramento y la 59, oramos, llegamos, pero lo curioso, cuando llegamos a esa propiedad, sale una hermanita ya grande, mayor de edad y apenas si caminaba y dijo, ¿usted es el pastor? Le dije, sí, yo soy. Dijo, Dios me mostró que yo le entregara esta propiedad a usted. Dijo, ustedes van a levantar aquí una gran iglesia. Pues que así sea en el nombre de Jesús, amén. Y ya hablamos de términos y condiciones y todo, nos pedía $10,000 en ese entonces. Hermano, éramos 11 en la iglesia y eso incluida mi familia. ¿Y de dónde? Y dijo, quiero $10,000 de down y que lo vamos a negociar entre usted y yo. Y que le dije yo, no creo que podamos, pero vamos a intentar. Llegó el día que acordamos, fuimos, solo teníamos $4,000. Y eso con mucha fe y con mucho esfuerzo y poniendo yo mi cheque y mi esposa y mi padre nos apoyó, ya asistí a la iglesia ahí con nosotros. Como pudimos, reunimos, pero dije no va a ser suficiente, obvio. No, llegamos y cuando vio el dinero dijo, busque su abogado, yo tengo mi abogado y vámonos haciendo.
pues entramos ahí con $4,000 para esa propiedad, la que fue cantina en el tiempo de Al Capone. O sea, esa cantina es muy antigua. Se sabe que incluso Al Capone tenía una propiedad que solo separa el alley, que después con el tiempo esa propiedad fue la casa de una secretaria muy conocida en el área de Monseñor no sé qué, una de las autoridades de la Iglesia Católica de Chicago. Y se sabe que esa casa, cuando era de Al Capone, él se metía a la casa y de repente salía en la cantina. Creen que hay túneles por debajo y yo no lo dudo porque sí hay unas coladeras que jamás pudimos destapar y decían se metía Al Capone en esa casa y salía en la cantina o se metía en la cantina y salía en la casa y le digo no está confirmado, pero sí en remodelaciones que alcanzamos a hacer y todo salieron monedas antiguas, latas antiguas, botellas antiguas de bebida y hasta una escopeta muy antigua también. Entonces, pues sí, el lugar estaba ya muy, muy dañado, muy abandonado. Y después de ser una cantina, hay unas fotos por ahí todavía que me visitó a predicar en aquel tiempo el hermano Jaime Guerrero de Michigan y el hermano Rick González. Y ahí están esas fotos donde estaba todavía la barra. Porque con el tiempo ya eso nos estorbaba y todo, aunque era una reliquia y parte del trato con esas personas era que la barra no la tocáramos. Aunque nos molestaba y todo, pero años tuvimos esa barra ahí porque era el contrato de que mientras no acabáramos de pagar la propiedad, no podíamos tocar esa barra. Después con el tiempo pasaron muchas cosas y ya pudimos sacarla, ¿verdad? Pero sí, ese lugar en el 2257 Sur Sacramento fue una barra que, pues, o sea, se sabe que si no perteneció al Capone en los 20, ¿verdad? En 1920, pues quizás ahí estuvo, ahí asistía él a esa barra. Lo que sí se sabe es que la casa de atrás sí fue de su propiedad de él, de ese personaje, ¿verdad? Y existe el lugar, todavía es iglesia. O sea, fue nuestra iglesia, caben 128 sillas, la parte de arriba. Era un lugar como salón de baile arriba y tenía un apartamento. Con el tiempo ahí empezamos a hacer los cultos en ese saloncito de baile, se fue tirando una barda y otra barda y otra barda hasta que todo el piso de arriba se convirtió en santuario y abajo lo que era la barra, nosotros lo empezamos a usar siempre como comedor y había otro apartamento abajo que con el tiempo se convirtió en salones de clases para los niños y el basement igual, llegamos a hacer limpieza, eso nos tardamos años porque estaba muy afectado el basement. Y igual lo llegamos a utilizar para clases de niños y pues ahí está el lugar. Lo utilizamos nosotros hasta como por el 2010, que fue donde ya no cabíamos y tuvimos que empezar a buscar salones de fiestas, auditorios de las escuelas, factorías disponibles y baratas, porque hablamos de rentas de $7,000, $8,000 al mes que querían, pero el último lugar que utilizamos era una factoría, una bodega de tequila por muchos años ahí en Chicago, y nosotros la usamos como iglesia, muy grande el estacionamiento, muy grande el lugar, siempre nos pidió $7,000 de renta y sabe por cuánto nos lo dejó, casi por 4 años, por $1,500 de renta. Entonces es la mano de Dios, es la voluntad de Dios que siempre ha estado a favor nuestro, ¿verdad? Y ese lugar lo usamos por más de 4 años, crecimos de manera que pues ahora el lugar que estamos teniendo está en proceso de compra, ¿verdad? Pero sí es grande el lugar, caben 400 personas. Ya no estamos en la barra nosotros, pero como nos movimos muy al sur otra vez, digo otra vez porque ahora estamos igual en la 59, en la 60 exactamente, estamos en la 60 y la Marshfield, cerca de la Ashland. Ese lugar es una iglesia, o sea, siempre ha sido iglesia desde los años 840, 1940 más o menos es iglesia y pues ahí la estamos utilizando ya nosotros. Pagamos renta por el momento, pero estamos en proceso de compra. Y el edificio de la Sacramento todavía es iglesia porque ahí está predicando, amén, nuestro hermano Marcelino Pérez y ahí él atiende unas 6, 8 familias. En un principio eran 4 o 5, ahorita ya son más, ya lo están llenando, amén. Lo seguimos utilizando. Tiene otra vez un gran testimonio. Comienzo dijo que no sabían los retos que iban a hacer
¿qué son uno de los retos que usted como pastor tuvo que Los sobrepasar? retos más grandes. Por la ciudad donde estamos, el reto más grande siempre ha sido el lugar, el espacio. Ahí en lo que fue Barra, en la Sacramento, no hay espacio para estacionarse, ni siquiera un solo espacio. El reto fue tener el permiso de la ciudad para que fuera iglesia. Cuando la ley dice que por cada 6 miembros en una congregación se necesita un cajón de estacionamiento, por cada 6, aunque nosotros éramos 40, 45 en aquel tiempo, hablamos de una exigencia de la ciudad de por lo menos 6, 8 cajones de estacionamiento. No teníamos ni uno. Entonces ese fue un reto. Ese fue un reto. En aquel tiempo, pues tuve que meterme un poquito a la política y andar con Richard Daley ahí, cuando él era el mayor de la ciudad y la iglesia, nosotros los jóvenes, que ahora son músicos y pastores algunos, adoptamos la zona alrededor de la iglesia para mantener limpio, para cortar pasto, para regar tierra cuando la ciudad llevaba camiones de tierra y no había quien la regara en los árboles alrededor de los troncos y nosotros nos ofrecimos a darle mantenimiento cuando le tocaría a la ciudad. Nosotros, eso fue difícil porque yo quería el permiso de la ciudad para poder convertir ese edificio en una iglesia. Sí. Ese fue un reto. Fue un reto porque trabajando en unión con los jóvenes, las hermanas, cada sábado era de faena, de estar trabajando para mejorar esa área, esa zona. Y recuerdo que en aquel tiempo, un hermano que estaba con nosotros, el hermano Eduardo Dávila, que ahora es pastor también, recuerdo que dijo: pastor, yo veo en esta iglesia que un día va a ser el centro de reunión, el centro. Dijo, quizás esta parte de Chicago esté ignorada por el momento, pero este va a ser un punto central. Y verdaderamente que se convirtió en un punto central y pues lo logramos, ¿verdad? Ese fue uno de los retos, sí. El conseguir los permisos, las licencias para que ese edificio funcionara como iglesia. La economía siempre ha sido un reto porque es caro. Chicago todo siempre es caro. Y aparte tuvimos que orar mucho, entrar en ayunos, oraciones especiales para que el lugar se fuera limpiando también. Yeah. Usé una palabra que es común en estos tiempos, demoniología, ¿verdad? En donde verdaderamente es una guerra espiritual la que vivimos todos los pastores y las iglesias, pues nosotros no fuimos la excepción. Desde que llegamos tuvimos mucha lucha porque ese lugar donde está ese edificio, toda esa cuadra estaba llena de gente que, mire, nosotros poníamos el equipo de sonido en el segundo piso, ya teníamos más o menos buen equipo, pues no se oía nuestro sonido comparado con el sonido de los borrachos de esa cuadra. Porque sacaban sus bocinas, abrían sus carros, la cajuela, las puertas y le subían a todo, haciéndonos la guerra a que nosotros escucháramos más adentro del santuario la música de ellos que nuestra propia música. Entonces ese fue un reto. Mira, la iglesia tiene una puerta, una entrada hacia el segundo piso. Y otro reto, que llegábamos y encontrábamos ahí gallinas muertas, tierra de panteón, suciedad, que la gente se hacía del baño ahí, tiraban basura, bolsas de basura las llegamos a encontrar, porque la gente estaba en contra de que ese lugar fuera una iglesia. Mire, una vez teniendo culto nosotros y un tremendo avivamiento, cuando me dice alguien que volteara a ver por la ventana, en la mera esquina, en la mera esquina de la propiedad, estamos en una esquina, es una esquina, el bloque ahí, pero en la banqueta había una reunión como de 6, 8 vecinos que estaban ahí, pero alborotados, diciendo que era inconcebible, que el ruido y que los estacionamientos que les ganábamos a ellos en el día de culto, y estaban queriendo parar el servicio en esta hora. ¿Sabe qué hicimos nosotros? Le subimos más a la música y empezamos a orar, a clamar al Señor, y yo le dije a los hermanos, a Lugier, vaya y dígales que voy a bajar, pero cuando termine el servicio. Que hagan lo que quieran, pero ahorita no vamos a interrumpir el servicio. Entonces esa fue otra. Le hablo de gente que estaba totalmente en contra, y es una guerra espiritual. O sea, era algo, no culpo a la gente. Después yo con esa gente llegué a hacer grande amistad con ellos, vecinos que algunos extraño porque ya no están con nosotros, ¿verdad?
un hermanito, el hermano Tony, llegó a ser parte de la congregación, ¿verdad? Salvador es otro, don Salvador igual, no llegó a bautizarse, pero por lo menos después se convenció y se convirtió y por algún tiempo caminó con el Señor. Pero mire, dejamos de oír la música a todo volumen, dejamos de... Cuando nosotros llegamos ahí, en cada árbol en esa esquina había veladoras prendidas porque había caído un muertito aquí, allá en aquel había caído otro, acá había caído el otro, y había que respetar esas veladoras, esas cervezas que le ponían al difunto ahí según tradiciones de México, ¿verdad? Y costumbres, y había que respetar eso, y era parte de la propiedad porque era fuera del edificio. Pero eran los vecinos que decían, ahí cayó el alma de fulano, el tal ganguero que cayó ahí abatido a balazos y teníamos que respetar. Entonces, todo eso con el tiempo se fue limpiando, se fue mejorando y ahora verdaderamente la iglesia se ha ganado un respeto, se ha ganado un respeto y mucha gente, ¿verdad? Algunos hasta llegan a decir los vecinos, ¿verdad? Que pues para ellos es una bendición que el lugar esté ahí. Y todavía hay el problema del estacionamiento, hay muchas otras cuestiones, pero la ciudad ha entendido y siempre nos ha permitido. La policía siempre pasa y nos saluda y están de acuerdo con todo. No dudo que todavía vecinos llamen, ahora vive mucho güero ahí, se han movido muchos güeros y no dudo que ellos llamen y digan y no hay lugar y es iglesia y todo, pero yo estoy seguro que la policía se hace como que ok, ahorita vamos, pero no molestan para nada. Sí. Ese es uno de los retos que hemos tenido ahí. ¿Qué le da, nomás para ir al fin, pero qué le da alegría de ver ahora? Usted ha pasado, parece Dios ha movido en su vida, Dios ha impactado su vida. ¿Qué le da alegría al ver su iglesia, al ver su familia en el día de hoy? Pues verdaderamente estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con nuestra organización, la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, porque hay bases sólidas. Yo estoy contento porque mi familia al paso de los años, todos le sirven a Dios, mis hijas, mi hijo, mis nietos, y de eso estoy agradecido con Dios porque digo, estamos de paso en este mundo. Y yo digo, hoy soy y mañana no voy a ser, no voy a estar. Pero mi familia están conectados con Dios primeramente. Amén. Aman a Dios, aman la obra, aman a la gente. Y eso me causa mucha alegría, mucho gozo. El ver que en los últimos tiempos por lo menos 6, 7 iglesias han salido de ahí con sus pastores, con familias sólidas. Y nuestro reto de hace más o menos 10, 14 años fue que cada 2 años íbamos a orar, íbamos a trabajar intencionalmente para poder sacar por lo menos una obra cada 2 años, una familia pastoral cada 2 años. Esa fue nuestro propósito desde hace 14 años, lo hemos venido logrando cada 2 años. Y pues seguimos adelante, ¿verdad? Estoy agradecido con Dios por las células, porque es una tremenda oportunidad para que la gente se desarrolle. Es como un pequeño laboratorio donde muchos, el que recién va empezando, el que no puede agarrar el micrófono en el santuario, en la iglesia, tiene la oportunidad de desarrollarse en las células, en los grupos pequeños. Y eso ha dado cavidad a que incluso cuando vienen personas de muy lejos, por ejemplo, de Summit, que no está muy lejos, está a 35 minutos de donde estamos, pero ahí está empezando el hermano Lorenzo, ¿verdad? Empezamos yo y mi hijo y ya de ahí vimos que el hermano Lorenzo podía continuar, ya ahí el hermano Lorenzo Zamora, su familia, 2 familias que se instalaron con él, ya hay unas 4 familias nuevas ahí en Summit. Entonces así es como hemos ido empezando obras hijas, ¿verdad? Puntos de predicación y persona que quiera crecer e involucrarse es persona que es bienvenida y que estamos dispuestos a dedicar de nuestro tiempo para capacitar. Amén. Y esa es mi satisfacción de que si un día el Señor nos llama, pues queda un legado
y me siento agradecido con Dios por este lugar donde estamos ahorita, el campamento, ¿verdad? Que siempre sirve para traer personitas a que reciban el Espíritu Santo, a que vean que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, amén. Entonces, eso es importante. Yo no estoy a favor de que un pastor le tape los ojos a la congregación y crean que son los llaneros solitarios ellos, ¿verdad? No, al contrario, es importante saber que estamos en más de 200 países alrededor del mundo. Es importante saber que si una familia se mueve de Illinois y se va a España, allá hay una iglesia donde recomendarlos, amén. O una familia que llega de Ecuador y llega aquí y alguien sabe de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, aquí va a haber una iglesia donde recibirles, amén. Y ahora no solo en inglés, sino en muchos otros idiomas que pues gente se está involucrando, Dios está llamando y de alguna manera aceptan la salvación y aceptan el servir a Dios. ¿Qué tipo de consejo, nomás para terminar, puede dar a un ministro joven? Porque otra vez, usted tiene un gran testimonio, usted tiene las maneras que Dios ha impactado su vida es grande. ¿Qué tipo de consejo usted puede dar a alguien, no tiene que ser ministro, pero a alguien que está comenzando a caminar con Dios? Primera, entiendo por la palabra de Dios que nadie va a ser salvo sin una iglesia. Primero, sin la palabra, nadie va a ser salvo. La palabra, una iglesia y un pastor. Entonces es importante que alguien, si queremos que crea, va a creer por medio de la palabra. Y si ya creyó, pues que se arrepienta. Y si ya se arrepintió, pues que se bautice. Y si ya se bautizó, que se sujete a su pastor y a su iglesia. Ese consejo le doy. Amén. Que toda persona que ya aceptó el plan de salvación, ya creyó, ya se arrepintió, ya se bautizó, que se sujete a la palabra, que se sujete a Dios, a su pastor y a su iglesia. Amén. Y de esa manera esa persona va a poder desarrollarse, amén, más apropiadamente, más rápidamente, amén. Como Dios quiere que se desarrolle. Todos tenemos un tremendo potencial, todos fuimos llamados y creados con un propósito, y cuando un pastor, la iglesia, el cuerpo de Cristo ayuda, amén, a que esa persona descubra su propósito en la vida, amén, créame que pues esa es la clave del hombre, la clave de la vida. O sea, ¿cómo es posible que personas se vayan a ir al cementerio, al panteón, y sin haber descubierto su propósito de vida? Amén. Entonces, para ello, la palabra, un pastor, la iglesia. Amén. Que crean a la palabra, que obedezcan a la palabra y que se sujeten a un pastor y a una iglesia. Estamos ansiosos de ver lo que Dios va a hacer en este campamento. Yo sé que usted está ocupado y gracias por tomar su tiempo, gracias por compartir su testimonio, compartir lo que Dios ha hecho, cómo Dios ha impactado su vida y cómo Dios la ha traído a este lugar. Y otra vez gracias, y gracias a todos los que nos han escuchado. Esperamos que nos ayuden a compartir en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, y nos den 5 estrellas en cualquier plataforma que nos están escuchando, y nos vemos la siguiente semana aquí en El Calvario Podcast. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.